Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Pedro de Sousa, alumno de la materia electrónica de comunicación laboratorio. En este momento estoy cumpliendo con la actividad número 3, que se encarga de la parte de osciladores. Comenzamos. En esta práctica nosotros vamos a ver y aprender cómo funciona un oscilador. En estos momentos voy a dividir el video como se ha visto con anterioridad en introducción, desarrollo y conclusión. Ok, comenzamos. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador es un dispositivo o sistema físico que genera señales periódicas o cuasi periódicas. Estas señales pueden ser mecánicas como las vibraciones de un péndulo o eléctricas como las corrientes alternas que utilizan nuestros aparatos electrónicos. En esencia, un oscilador convierte energía de una forma en otra y la utiliza para mantener una oscilación continua. La frecuencia de la señal generada depende de las características del propio oscilador. Entre los tipos de osciladores existen dos tipos principales. Tenemos el oscilador electrónico o los osciladores electrónicos. Estos dispositivos utilizan componentes electrónicos como resistencias, capacitores, inductores y transistores para generar señales eléctricas. Son los más comunes y se encuentran en una amplia gama de aplicaciones, desde relojes hasta transmisores de radio. En cambio, los osciladores mecánicos, estos dispositivos utilizan elementos mecánicos, como muelles, masas y resonadores, para generar señales mecánicas. Se encuentran en aplicaciones como relojes de péndulo, diapasones y sensores de vibración. El funcionamiento de un oscilador el funcionamiento básico de un oscilador se basa de un bucle de realimentación positiva. En este bucle, una pequeña señal se amplifica y se reintroduce en el sistema, lo que provoca una nueva oscilación de mayor amplitud. Este proceso se repite continuamente, generando una señal periódica. Los componentes de un oscilador básico vendrían siendo elementos de almacenamiento de energía. Este elemento puede ser un capacitor, un inductor o un resonador mecánico. Este almacena la energía que se libera durante la oscilación. Tenemos un elemento disipativo, que este elemento puede ser una resistencia o un amortiguador mecánico. Este disipa la energía del sistema, evitando que la oscilación crezca sin control. También pertenece otro componente, vendría siendo el elemento amplificador. Este elemento puede ser un transistor o un amplificador mecánico. Este aumenta la amplitud de la señal cada vez que pasa por el bucle de realimentación. Ahora, ¿por qué son tan importantes los osciladores en las telecomunicaciones? Los osciladores vendrían siendo muy importantes, ya que al entenderlos nosotros podemos ver que son importantes, ya que ellos contienen lo que es la sincronización, la modulación, la demodulación y la estabilidad de frecuencia. En la sincronización tenemos que los osciladores garantizan que los diferentes dispositivos en un sistema de comunicación operen al mismo ritmo, evitando interferencias y asegurando una transmisión fluida de la información. Con la modulación, las señales generadas por los osciladores se utilizan para modular la información que se desea transmitir, ya sea voz, datos o imágenes. Como la modulación, tenemos la demodulación, que en el receptor los osciladores se emplean para extraer la información original de la señal modulada, permitiendo su correcta decodificación. Evidentemente también tenemos lo que son la estabilidad de frecuencia. La precisión de los osciladores es crucial para evitar distorsiones en la señal y garantizar la calidad de la comunicación. Al decir esto, cabe destacar que los osciladores también se pueden aplicar en diferentes ramas, no solamente en las telecomunicaciones, sino también en la electrónica, telecomunicaciones, informática, instrumentación, medicina, música, etc. En la electrónica nosotros los podemos encontrar entre relojes, temporizadores, transmisores de radio, etc. En las telecomunicaciones lo más común serían sistemas de telefonía móvil, redes Wi-Fi o Bluetooth. En informática los tenemos presentes en computadoras y microcontroladores. En la parte de instrumentación tenemos sensores o medidores. En la parte de medicina, marcapasos cardíacos, equipos de ultrasonido. Y en la parte musical o de música tenemos sintetizadores musicales. Los osciladores son dispositivos fundamentales en la tecnología moderna y se desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de una gran cantidad de aparatos y sistemas. Su capacidad para generar señales periódicas de manera precisa y confiable los convierte en componentes esenciales en una amplia gama de aplicaciones. Por el momento ya hemos comprendido los conceptos teóricos, o al menos hemos
entendido cómo funciona este oscilador y qué componentes requiere. Ahora pasaremos a la parte práctica, donde desarrollaremos, dada la redundancia, la práctica número 3, en la cual consistirá en realizar dos osciladores dados en el archivo PDF y la realización de un oscilador propio. Nos vemos a continuación. Para la primera actividad se nos pide en el PDF analizar este oscilador, el cual, para poder realizar esas mediciones, vamos a usar nuestro osciloscopio, como se vino usando en las prácticas anteriores. Conectamos terminales de entrada y salida en los canales A y B. Corremos simulación y ajustamos valores. Empezamos a ajustar valores para que se pueda ver un poco mejor. Correcto. Correcto. Al utilizar el osciloscopio para observar la señal de salida del oscilador, se puede observar que este tiene un periodo de 300 milisegundos, el cual se puede observar aquí, aproximadamente 300 milisegundos. Está 300 milisegundos, ya que este tiene el time division en 50 segundos y la señal se repite cada 6 cuadros, como se puede ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. Concluyendo así el periodo de 300 milisegundos mencionado, lo que corresponde a una frecuencia de 3.3 Hz. Además, podemos observar que el volt division se encuentra en 1 voltio, y se observa que tiene una amplitud de 1 voltio, siendo una señal que oscila entre 1 voltio y menos 1 voltio. Vamos a la segunda parte. Para la segunda actividad nos piden a nosotros analizar este otro oscilador y comparar el oscilador 1 y el oscilador 2 y sacar cuál es la diferencia más destacable entre ellos. Así que vamos a correr simulación y empecemos a analizar el siguiente circuito. Ajustando valores en osciloscopio. Vamos a darle acá para que la señal se pueda visualizar. Al analizar los valores en el osciloscopio se puede observar, vamos a pararlo un momento para que podamos verlo con más claridad. En podemos observar que en este caso el time division está en 0.5 segundos. La señal se repite cada 6 divisiones, 6 divisiones horizontales, lo que significa que la señal tiene un periodo de 3 segundos. Tiene un periodo de 3 segundos, como se puede ver aquí. Y una frecuencia de 0.3 Hz. Por otra parte, se tiene una amplitud de hasta menos 1.1 voltios. Dicho esto, entre el oscilador de la actividad anterior y el actual, destaca la diferencia en la señal de salida, siendo la señal de la actividad 1 más estable en cuanto a los niveles de la señal de salida, generando así una señal más cuadrada. Esto se debe a que estos osciladores funcionan gracias a la carga y descarga de los capacitores, los cuales ocasionan que los transistores oscilen entre corte y saturación. Los diodos colocados en el circuito de la actividad 1 evitan que los transistores se activen en todo momento, con los diferentes niveles de voltaje en los condensadores, generando de esta manera una señal más uniforme que la del circuito de la segunda actividad, como se puede ver acá. Culminando esto, vamos a la tercera parte. Para el desarrollo de la tercera actividad de la práctica, se nos pide a nosotros realizar un oscilador diferente a los otros dos. Deberíamos explicar qué tipo de oscilador es decir, cómo se llama, su definición, su funcionamiento, su aplicación o uso y cualquier otra información que deseáramos agregar, aparte de su amplitud y periodo del mismo. Como se puede ver aquí, yo decidí optar por un oscilador Colpitts. El oscilador Colpitts es
Este se caracteriza por generar una señal de onda sinusoidal a una frecuencia determinada, sin la necesidad de una señal de entrada. El circuito se compone de un transistor, dos condensadores y una bobina. Los condensadores y la bobina forman un circuito tanque LC que resuena a una frecuencia específica. El transistor se encarga de amplificar la señal oscilante y proporcionar la ganancia necesaria para mantener la oscilación. La retroalimentación positiva se establece a través de una red divisora de tensión formada por los condensadores, asegurando que la oscilación se mantenga de forma continua. En sus usos, podemos encontrarlo en varios tipos, en lo que vendría siendo generación de señales de reloj. Este se utiliza en relojes, temporizadores y microcontroladores para proporcionar una referencia de tiempo precisa. En osciladores locales, que estos se usan en receptores de radio. Estos se emplean para generar la señal de frecuencia portadora necesaria para sintonizar una estación específica. Tenemos también el uso de este oscilador en filtros, que se pueden configurar como filtros resonantes para seleccionar o eliminar ciertas frecuencias de una señal. También lo podemos ver en instrumentación o en equipos de medición, que se utilizan para generar señales de prueba de frecuencia conocida. Este oscilador también, como muchos otros, poseen sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas es la simplicidad, es decir, el circuito es relativamente simple de diseñar y de construir. Su estabilidad, la frecuencia de oscilación es bastante estable y poco sensible a cambios de temperatura o voltaje. El rango de frecuencia, puede generar frecuencias que van desde unos pocos hercios hasta cientos de megahercios. Y también tenemos el bajo consumo de energía. El circuito consume relativamente poca energía. En base a sus ventajas. Ahora en sus desventajas tenemos, lógicamente, el oscilador también no es perfecto en sí, como cualquier otro componente electrónico o cualquier otro componente, y también posee sus desventajas. Su principal desventaja es la sensibilidad a parásitos. La frecuencia de oscilación puede verse afectada por parásitos en el circuito. La salida de baja potencia. La potencia de salida del oscilador es relativamente baja. En el ruido, recordemos que este circuito, como muchos otros, el circuito puede generar ruido debido a la amplificación de la señal. Como vimos en la práctica número 1, el ruido siempre va a estar presente en todo tipo de componentes o circuitos. Más lo que se podría hacer, mitigarlo o controlarlo, pero nunca eliminarlo, ya que el ruido también es proporcional, ya sea por un componente dañado o también porque el circuito o el componente no esté al 100%, es decir, no es 100% perfecto. Ahora, corriendo la simulación, vamos a comprobar que funcione. Vamos a usar el osciloscopio digital. Como podemos ver, aquí tenemos la señal senoidal amplificada, pareja, y muy estable, que esta no es susceptible a cambios, como bien dice su definición. Esta posee una amplitud que va desde aproximadamente 13 voltios, redondeando 13 voltios, hasta menos 13 voltios. Y posee un periodo que va hasta aproximadamente 4 milisegundos. Con esto podemos comprobar que el oscilador es eficiente y está cumpliendo su funcionamiento. Vamos a la conclusión de la práctica para finalizar. Ya viendo lo que fue el desarrollo, la introducción, desarrollo de la práctica, podemos concluir que los osciladores marcan el ritmo en una amplia gama de dispositivos y sistemas, impulsando el avance tecnológico y facilitando nuestra vida cotidiana. Su importancia radica en que permiten la transmisión y recepción de información de manera precisa y sin distorsiones, posibilitando la comunicación global que hoy en día damos por sentada. En definitiva, los osciladores son componentes esenciales en las telecomunicaciones, proporcionando la sincronización, modulación, demodulación y estabilidad de frecuencia necesaria para una comunicación clara, confiable y eficiente. Mi nombre es Pedro de Sousa. Aquí concluye la práctica número 3 con osciladores. Muchísimas gracias por escuchar.